Vamos en esta noche a hablar, no es la continuación, porque yo le dije a mi esposo, yo no continúo tus temas, porque obviamente me parece como raro continuar los temas de mi esposo. Yo después me siento ahí y él habla y yo, no, entonces yo no continúo los temas. Yo hago un recorderis de los temas de mi esposo. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, amén. Así que yo en esta noche, a forma de recorderis, quiero hablarles acerca del amor. El amor. ¿Y por qué voy a hablarles acerca del amor? Ya les voy a decir. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, por favor. Vamos a leer, si me colaboran en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. Fíjese bien en la descripción que Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos hace del amor. Para muchas personas el amor es un enigma. La gente no sabe qué es el amor. La gente no sabe cómo amar. Pues mire la respuesta de Dios. El que es amor describió qué era el amor. El amor es. Primero, el amor es. El amor no fue ni el amor va a ser. El amor es. El amor es permanente, paciente y bondadoso. Usted sabe que la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Eso es el amor y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. De modo que el amor es paciente, bondadoso. Se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia. Y el amor lo que no es, el amor no es celoso, el amor no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia. Ahora, a mí siempre me ha llamado demasiado la atención esta descripción del amor. Incluso ya en una ocasión yo había predicado acerca de estos versículos de Primera de Corintios. Y a mí me gusta hacerle preguntas a la Biblia y al Espíritu Santo. Señor, ¿por qué esta descripción tan detallada, tan específica de lo que es el amor? Porque si uno a una persona le pregunta qué es el amor, normalmente la persona no va a responder: el amor no es celoso, ni es arrogante. No va a decir: el amor es sacrificio, el amor es hacer el bien. Pero aquí nos describen lo que el amor es, pero también lo que el amor no es. Y me pareció muy curioso, porque cuando yo le dije: ¿por qué esta descripción del amor tan particular en la carta de los Corintios? Porque a nosotros nos hablan, el apóstol Juan nos habla del amor en las cartas de Juan de una manera muy diferente y muy tremenda. Y me fui a recorrerme, a leerme toda la carta de Corintios, a ver por qué el Espíritu Santo le estaba hablando a los corintios de esta forma. ¿Por qué? Veamos a quienes les habló el apóstol Pablo sobre esta grandiosa descripción de lo que es el amor y lo que no es el amor. La primera carta de los Corintios fue escrita a los hermanos de la iglesia en Corinto, entre el año 54 más o menos al 56 después de Cristo. El apóstol Pablo estuvo más o menos unos 18 meses, y ahí, en esos 18 meses que él estuvo, él fundó la iglesia. Humanamente hablando, era una ciudad, dice la historia, muy próspera económicamente, porque era un punto de encuentro de importantes rutas terrestres y marítimas. Los corintios eran conocidos por su capacidad filosófica y retórica, como también por sus vicios. Al ser una ciudad que era tan transcurrida por las personas,
de tantas partes que pasaban en sus viajes. Obviamente era una sociedad que acogía muchas culturas y muchos vicios y pecados de todos los que iban pasando. En parte porque ellos eran el centro del inmoral culto a Afrodita. ¿Y usted sabe quién era Afrodita? La diosa del amor. O sea, los corintios, ahí ellos en esa ciudad, ellos eran el lugar donde le hacían el culto a la diosa del amor. ¿Y sabe cómo era el culto que ellos le hacían a la diosa del amor? Eran por medio de toda clase de vejámenes sexuales. O sea, por medio de lujurias, por medio de vicios. Practicaban el gnosticismo, tenían la idea de que el cuerpo era malo. Y como el cuerpo era malo, por eso practicaban las cosas más atroces sexualmente, la inmoralidad sexual más escandalosa. Pero le daban mucha importancia al conocimiento y eso los hacía personas un poquito arrogantes. Usted sabe, la Biblia dice, 1 Corintios 8, que el conocimiento envanece, pero que el amor es el que edifica la iglesia. Ahora vamos a ver espiritualmente hablando, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Quién eran los corintios? 1 Corintios 1, del 4 al 7, por favor. Según esta parte de Corintios, la iglesia de los corintios era una iglesia rica. En todo sentido, Dios lo había enriquecido con elocuencia y conocimiento y tenían todos los dones espirituales que ellos necesitaban. ¿Ok? Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales que una iglesia necesitaba. Nosotros hemos estado orando por los dones, nosotros hemos estado pidiendo los dones, en cada servicio hemos estado clamando por la presencia de los dones y la manifestación de los dones sobrenaturales. Y aquí vemos una iglesia que tenía todos los dones que necesitaban. Usted se imagina cuando esta gente se reunía, el despliegue de poder tan sobrenatural que había en medio de ellos. Los enfermos eran sanados, había palabra profética, palabra de ciencia, habían diferentes géneros de lenguas, había interpretación de lenguas. Mire, no solamente había quien hablaba, sino que si alguien hablaba y el otro interpretaba, de una interpretaba. Uno tenía una palabra profética, ya, terminé, seguía el otro, se paraba, tenía otra palabra profética. Por favor, un culto en esta iglesia era una cosa sobrenatural. Yo me imagino que es humanamente lo que todas las iglesias deseamos que ocurra en nuestros servicios. La iglesia de Corinto era una congregación exitosa en cuanto al despliegue de poder, con una elocuencia producto de su conocimiento, pero con un gran vacío del fruto del Espíritu Santo. ¿Y en qué se evidenciaba el vacío que había del Espíritu Santo, del fruto, del amor en medio de ellos? En el trato en medio de ellos. Es una iglesia que cuando hacían su liturgia, el poder de Dios fluía. Pero era una iglesia que cuando los hermanos se iban a tratar entre ellos, no fluían. El carácter de Cristo no se veía. En el trato entre ellos no se manifestaba que fueran cristianos, no se manifestaba que hubieran nacido de nuevo. Parecían personas del mundo y eso lo vamos a ver. Es un claro ejemplo de lo que significa una iglesia con los dones del Espíritu, pero que no se había dado a la tarea de cultivar en comunión el fruto del Espíritu Santo. Nuestro pastor nos enseñó que el fruto es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y lo hace para reflejar a Cristo, y no es algo pasajero. El fruto es algo permanente en nosotros. Los dones, las manifestaciones especiales de poder son pasajeras en medio de nosotros, amén.
Son manifestaciones que el Espíritu Santo nos otorga como Él quiere, en la medida que Él quiere, solamente para edificar la iglesia en un momento determinado, según la necesidad de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu Santo es algo permanente en la vida del creyente. Es algo que está en nosotros. Es una obra directa del Espíritu Santo en mí, en Alba, en Marta, en Don Germán, en cada uno de nosotros. Y se hace en comunión directa con el Espíritu Santo. Así que una persona puede manifestar el poder de Dios sin haber tenido comunión con Dios. Una persona puede manifestar una sanidad de parte de Dios sin haber estado en la presencia del sanador. Una persona puede hablar una palabra profética sin haber estudiado la palabra profética más segura, porque esta también es manera, bueno, esta es mi Biblia, aunque es mi celular, esta también es la manera de tener comunión con Dios. Ya nos han enseñado, como dice la Biblia, que hay 9 dones del Espíritu, pero también hay 9 manifestaciones del Espíritu. Es un solo fruto del Espíritu, pero con 9 manifestaciones. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los corintios tenían todos los dones espirituales que necesitaban. Dios los había enriquecido con toda elocuencia y conocimiento. Pero mire, entre ellos había divisiones, celos y peleas. Primera de Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Capítulo 3, versículo del 1 al 4 de la primera carta de Corintios, por favor. Mire con lo que se encontró el apóstol Pablo en medio de los corintios. Mire, usted llegar a una congregación con un poder como el que nos dice que tenían todos los dones que una iglesia necesita, pero encontrarse con unos hermanos así. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Habían dones, pero no eran personas espirituales. Sí había manifestación de poder, pero sin el Espíritu queda el poder. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Qué es una persona que en la iglesia está dividida, tiene pleitos con los hermanos y pelea con los hermanos? Es una persona niña espiritualmente y se le tiene que hablar como si fueran del mundo. No ha desarrollado un oído espiritual para oír las cosas de Dios. Mire lo delicado de nosotros no percatarnos de la necesidad tan grande del fruto del Espíritu. Es que no se desarrolla la audición para oír las cosas de Dios y nos tienen que seguir dando leche y leche y leche y leche. ¿Qué le pasa a un bebé recién nacido si cuando está creciendo no dejan de darle leche y simplemente no le pueden dar carne porque él no se ha desarrollado y su organismo, su intestino, su estómago no puede recibir la carne, no puede recibir los cereales ni las frutas? Se va a desnutrir. Bueno, esa es una radiografía de una iglesia que no se ocupa, de un creyente que no se ocupa y no se preocupa por desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¿Sabe qué hace el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Nos prepara. Es una preparación para nosotros ir en aumento de gloria en gloria. Usted no le puede pedir a Dios que lo lleve de gloria en gloria, que traiga más a su vida, que manifieste las promesas que Él le ha dado, si usted es un niño espiritual,
si usted es una persona que se comporta como se comportan los que no son de Cristo, es decir, los mundanos. Eso es un niño espiritual, alguien que no se ha desarrollado en sus sentidos espirituales, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Cómo una iglesia con tanto poder no está preparada para algo más sustancioso? Yo me engañaría fácilmente. Si yo voy de visita a un lugar de esos, de visita, yo no soy local en esa iglesia, y yo veo ese despliegue de poder, yo me engaño y yo creo que son los más espirituales, los más consagrados, los más santos, los más perfectos, los más unidos, los más idóneos para la obra de Dios. Pero no, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué están bajo el control de su naturaleza pecaminosa? Porque tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Pero eso no pasa aquí, eso no pasa en la iglesia moderna, eso solamente pasaba en la iglesia de los Corintios, ¿cierto? Ojalá fuera cierto. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y Pablo con respecto a este tema, Pablo les dice muchas más cosas. Pablo les dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso qué hizo Apolos? Él mismo dice, nosotros simplemente construimos sobre el fundamento que es Cristo. Y cada quien mire cómo sobreedifica. El crecimiento lo da Dios, así que el único importante no es el que siembra, sino el que da el crecimiento, que es Dios. ¿Qué otra mala característica tenían los corintios que denotaban que no eran personas espirituales, aunque tuvieran los dones del Espíritu? Eran arrogantes. Primera de Corintios del 4 al 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar en el capítulo 12 de Primera de Corintios acerca de los dones espirituales, después de la mitad del capítulo el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué empieza a hablar acerca del cuerpo de Cristo? Y después en el capítulo 13 nos habla acerca del amor. Y en el capítulo 14 nos vuelve a hablar de la necesidad de los dones. Porque una persona arrogante es una persona que cree que no necesita el cuerpo. Una persona arrogante es aquella que cree que por la posición que Dios le dio en el cuerpo de Cristo está sobrada. Y dice el apóstol Pablo, ¿acaso le puede decir el ojo al pie, no te necesito? Si todo el cuerpo fuera ojo, mi hermano, ¿qué cuerpo sería ese? No se llamaría cuerpo, se llamaría ojo. Mire, vea, yo en una ocasión me fracturé los 2 dedos pequeños del pie derecho. Supuestamente los menos útiles, creería uno que sirven para tan poquito, y créame que estaba tan equivocada y tan engañada. La fractura de esos 2 deditos me dejó un mes quietecita, literalmente, con un dolor. Y es verdad que si ese dedito dolía desde la punta de la cabeza hasta la punta de este otro pie. Se supone, mi hermano, que al usted ser parte y yo ser parte del cuerpo de Cristo, lo que a mi hermano le pasa y le acontece, me pasa y me acontece a mí. Esa falta de empatía en medio de nosotros evidencia la falta de amor y la carencia del fruto del Espíritu Santo en medio de nosotros. Cuando un hermano se enferma, mi hermano, ¿sabe usted y yo qué deberíamos hacer? Lo que nos enseña la Biblia,
¿qué nos enseña la Biblia? Haced por los otros lo que queráis que hagan por ti. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué quisiera yo si estuviera enferma que hicieran por mí? Bueno, eso tengo que hacer por las demás personas. Mi hermano, el hermano que usted tiene al lado, es miembro del mismo cuerpo suyo. Y espiritualmente no es posible que a él le pase algo malo y usted no lo sienta. Eso es espiritualmente, porque nosotros que tenemos un cuerpo, dígame si usted no siente el dolor en la mano derecha. Porque es la mano derecha, es el dedo de la mano derecha. Yo aíslo la mano derecha, entonces, perdón, la derecha es esta. Yo aíslo la mano derecha, entonces la mano derecha, estoy como mi esposo, la otra derecha. Yo aíslo la mano derecha, entonces la mano derecha. Voy a hacer de cuenta que no me duele, voy a hacer de cuenta que no existe de mala la mano derecha. Esa es la mano derecha. Por Dios, Adriana es mi mano derecha, César mi mano izquierda. El hermano es una parte del cuerpo, de la cabeza, de los pies, un órgano indispensable. Pero todos nos necesitamos. Tiene que haber amor, empatía, unidad en medio de nosotros. Usted no puede ser una rueda suelta en la iglesia. Las ruedas sueltas en la iglesia no existen. Mi esposo nos predicaba que por eso una persona podía en un culto predicar de una manera sobrenatural, ministrar la alabanza super wow, orar por los enfermos, wow, las maestras y todo. Pero se termina el culto y plop. Es una persona que no sabe tener comunión con nadie. Es una persona que cuando mira la iglesia no le ve las virtudes a la iglesia, sino los errores a la iglesia. Claro, mi hermano, la iglesia tiene demasiados errores porque está compuesta por miembros imperfectos. Si la iglesia fuese perfecta, el día que yo pongo el pie en ella, dejó de serlo porque llegué yo y soy imperfecta. Empatía es mirar a los demás bajo la misma condición que yo tengo. Yo peco, sí. Me equivoco, sí. Quiero que me perdonen, también. Quiero que me pasen por alto esta y algunas otras. Mi hermano también. A veces cuando vengo de malas, quiero que el hermano me entienda. Pues yo también entiendo al hermano cuando viene de malas. A todos nos pasa. Eran arrogantes. Ellos creían que ya reinaban, que ya no necesitaban a sus autoridades espirituales. Ya eran superiores. Super wow. Ellos eran la cuarta persona de la deidad. ¿Qué pasaba con el pueblo de Corintios? Había inmoralidad sexual en medio de ellos y mucha inmoralidad sexual. Primera de Corintios 5, versículos 1 y 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismo. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Mire, era un pueblo que ellos creían que se podía desplegar el poder de Dios sin el Dios que da el poder. Era un pueblo que no le importaba ministrar las sanidades más extraordinarias y salir para un prostíbulo. O salir, como hacían ellos, a practicar el culto a Afrodita. Y como era tan normal entre los corintios practicar el culto a Afrodita, que eran inmoralidades sexuales, pues muchos de ellos lo seguían practicando. Y salían de sus reuniones, dice la historia de los corintios, a practicar eso, a comer la comida que normalmente sacrificaban a los líderes, a los ídolos, a sus reuniones y todas esas cosas. ¿Qué más hacían los corintios? Habían pleitos legales. Y mire lo que no ocurre hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos mismos se estafaban. Y mire que es verdad lo que le estoy diciendo. Primera de Corintios 6, versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Versículo 2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿Cómo se llaman esos pleitos legales? Pequeñas cuestiones entre ustedes.
No son grandes situaciones, no son grandes conflictos. Entre creyentes, miembros de un mismo cuerpo, deberían ser pequeñas situaciones fáciles de arreglar entre los mismos creyentes. Primera de Corintios 6, el 7 y el 8, el mismo capítulo 6, pero versículos 7 y 8. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Ay, mire, hermanos, leyendo esto, antes nos va muy bien, ¿no? Antes Dios es excelentemente maravilloso, extraordinariamente maravilloso, extravagantemente bueno con nosotros. Si esto implica una derrota para nosotros, no para Dios, es una derrota para nosotros. Hay veces que la iglesia de Cristo vive una vida tan paupérrima en la tierra. Mire, somos victoriosos, somos vencedores, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros fuimos enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Hay una cantidad de cosas espectaculares para nosotros. La sangre de Cristo nos lavó, nos redimió, nos dieron el Espíritu Santo. Pero el pueblo de Dios vive a veces en una inmensa, sumergidos en una derrota espiritual tan grande. Es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Eso es ser cristiano? Sí. Muchas veces eso es ser cristiano. En muchas ocasiones hay que dejar pasar el oprobio. En muchas ocasiones hay que hacer el caso omiso a la afrenta. En muchas ocasiones hay que hacerlo. Y no está perdiendo usted. Está perdiendo el que se enfrasca en el pleito. Está perdiendo el que es capaz de llevarlo a juicio ante los incrédulos. Está perdiendo el que se mete y se enraiza en que le hagan justicia. Si somos merecedores nosotros de que nos hagan justicia en todas las cosas. Hubo uno solo que mereció la justicia divina, y a ese solo le cargaron todo el castigo divino por nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para exigir justicia? Y de cuenta de que yo no soy bobo, yo no me la dejo montar. De cuenta de eso, nos peleamos hasta la punta del alfiler. Pero eso sí, somos creyentes. Eso sí, somos hijos de Dios. Eso sí, que se den cuenta todos los abogados de Yarumal. Eso sí, y pasamos y traspasamos el uno y vamos donde el criminalista, el penalista, el laboral. Eso sí, el que más me ayude. Y a todo el mundo le contamos, porque es que me las tiene que pagar el hermano. Mire, órele a Dios antes de. Si Dios le dice negocie, si Dios le dice preste la plata, si Dios le da vía verde, entonces cuando lo estafen usted le dice: Señor, yo fui, Señor, yo te consulté, Señor, yo conté contigo antes, ¿me ayudas en este asunto? Pero si usted no hace nada, si usted de los que piensan solos, deciden solos, se aconsejan solos y después le pasan los cachos, hermano, no sea tan justiciero. La Biblia dice que eso es una derrota para la iglesia. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? ¿Yo me voy a dejar estafar? No, nosotros no solamente no nos dejamos estafar, dice la Biblia. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Mire, está hablando de que no solamente somos demasiado justicieros, sino que nosotros mismos somos los que a veces hacemos la estafa. Hay muchos hermanitos que dejan de ser hermanitos y literalmente se apartan de la casa, dejan al papá, dejan a la mamá, a los hermanos, se separan del cuerpo de Cristo, se mutilan del cuerpo de Cristo. Ellos solo cogen y ponen y se mochan porque deben plata y no quieren pagar. Hermano, no haga eso. Mire, vaya donde el hermano,
ponga la cara, dígale, sí, pedí prestado y fue una irresponsabilidad porque no tenía con qué pagar. Pida perdón, pida un plazo y vaya, pídale a Dios: Señor, dame la gracia, bendice la obra de mis manos. Si no tengo empleo, abre puerta para que yo pueda trabajar y yo pueda cumplir con mis obligaciones, porque eso es lo legal que nosotros tenemos que hacer. Mire qué más hacían los corintios. Ellos no respetaban la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 27, 30. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no solamente pecaban contra el prójimo, ellos pecaban en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. La cena del Señor es algo bien importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque la instauró el mismo Señor Jesucristo, basado en su sacrificio para nosotros. Nosotros ahora no celebramos la Pascua con un cordero al que matamos, al que tenemos que cocer en su totalidad, comérnoslo todos en familia, no guardar nada para el día anterior, pero sí participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y hay que hacerlo con reverencia, dice la palabra. Hay que hacerlo discerniendo lo que estamos haciendo. ¿Qué hacían los corintios? Los corintios se reunían, ellos no tomaban el pan ni una copita de zumo como nosotros, ellos se reunían y tenían una cena con comida deliciosa y gran cantidad. ¿Qué hacían ellos? Los unos se adelantaban, no esperaban a los hermanos, algunos hermanos no tenían que comer, entonces pasaban hambre, los otros se emborrachaban y creaban un desorden. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. ¿Cuál es el juicio de Dios contra las personas que no respetan la cena del Señor? Es muy claro: debilidad, enfermedad e incluso la muerte. Esta es una pequeña radiografía de la iglesia, no solo de Corinto. En toda la carta de Primera de Corintios, ellos le hacen varias preguntas al apóstol Pablo acerca de la relación entre esposos, acerca de si las personas se deben casar o deben guardarse solteras, acerca de lo consagrado de los ídolos, de lo que tenían que comer. Pero en realidad, en sus pecados y sus fallas, esta es la radiografía de la iglesia de Corinto. Y no solamente de la iglesia de Corinto, sino de la iglesia de Cristo actualmente. Estamos procurando los dones del Espíritu Santo y anhelamos de Dios estas capacidades especiales. Sin embargo, es necesario que sepamos que el tenerlas no es sinónimo de santidad, no es sinónimo de perfección delante de Dios. Y yo no los estoy desanimando para que no oremos por los dones del Espíritu Santo. Y yo no estoy trayendo esa enseñanza para que usted se bajonee y diga: no, entonces no pidamos los dones, procuremos solamente el fruto. No. Esa no es la idea principal de esta enseñanza. La idea principal de esta enseñanza es ratificar lo que nos han enseñado. ¿Se puede obrar con poder? Sí. Señor, en los últimos días muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Pero en el nombre, pero no con el fruto, pero no con el carácter, pero no con Cristo. En el nombre es con el don. Pero ¿y qué pasa con el carácter? ¿Sabe qué hace el carácter delante de Cristo? Que te conozca o no te conozca. Porque a muchos ese día le dirán: yo no lo conozco, apártese de mi hacedor de maldad. Si usted quiere ser conocido en el cielo, sea conocido porque se parece a Él. Que cuando se lo vean los ángeles y me vean a mí, diga: ay, como nuestro Señor Jesucristo. Mira, igualito nuestro Señor Jesucristo. El mismo carácter. No es sinónimo de santidad ni perfección delante de Dios. No es que Dios esté agradado con nuestra forma de ser ni con nuestra forma de vivir. Una manifestación de poder no es otra cosa que la gran misericordia de Dios en respuesta a la necesidad del pueblo.
La manifestación de los dones, esa es la manifestación de los dones. Es una respuesta del cielo a la necesidad de edificación, de sanidad, de dirección, de corrección que la iglesia necesita. Como nos exhorta el apóstol Pablo en la misma carta de Primera de Corintios, el capítulo 13, del 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, mire, si yo tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, ¿usted se imagina? Yo creo que si muchos de ustedes tuvieran la fe para mover una montaña, no estarían hoy, martes 26 de julio, sentado ahí escuchándome a mí. Usted estaría por ahí mostrando que tiene una gran fe para mover montañas. No. Pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Podemos como congregación procurar y hasta operar en los mejores dones, pero si carecemos de amor, que es la manifestación del fruto del Espíritu de Cristo en nosotros, no pasaremos de ser un solo metal que suena, pero que no dice nada, solamente hace ruido y solamente hace bulla. Y finalmente no seremos nada, ni habremos logrado nada. Por eso el peligro de operar en un don sin el fruto. Al final no seríamos nada. El amor siempre tendrá la preeminencia. Primera de Corintios 13, versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor, léalo ahí. ¿Qué pasa con el amor? ¿Para cuánto durará? 3 cosas durarán para siempre. Versículo 13. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Primero nos dice que en medio de los frutos es el amor el que va a durar para siempre. En medio de los dones comparados con el amor dura para siempre, los dones no, los dones van a pasar. Y luego nos dice, y ahora comparado con 3 cosas que duran para siempre, que son la fe, la esperanza y el amor es la mayor de las 3. Obviamente, como hemos visto en el ejemplo de Corinto, podemos operar en las obras de la carne y manifestar tremendos dones. ¿Cómo así que se puede operar en las obras de la carne? Sí, Gálatas 5, 19 al 21. Claro, se puede operar en inmoralidad sexual, en impureza. Eso lo acabamos de ver con los corintios. En pasiones sensuales, en idolatría, en hechicería, en hostilidad, en peleas, en celos, en arrebatos de furia, en ambición egoísta, en discordias, en divisiones, en envidia, en borracheras, en fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Sí, se puede operar en eso. Se puede vivir así en las obras de la carne. ¿Por qué? Por no haber querido, por la negligencia de no estar en la comunión con el Espíritu Santo y permitir que bajo la guianza del Espíritu Santo el Espíritu en ti haga morir las obras de la carne, el Espíritu en ti haga vivir, fortifique, robustezca ese hombre interior que es el Espíritu que vive en ti. Sin embargo, cuando dejemos de seguir la naturaleza pecaminosa y dejamos de proveer o alimentar los deseos de la carne y le damos paso a la vida de Dios en nosotros, entonces sí podemos ir a Corintios capítulo 14 versículo 1. Mire, hicimos un recorrido desde el primer capítulo de Corintios. Llegamos al capítulo 12, donde nos hablaron de los dones del cuerpo de Cristo. Seguimos al capítulo 13, en donde nos hablaron acerca del amor. Listo,
Hasta ahí vamos muy bien. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 14. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. De esta manera, yo resumo, para ir terminando, que el orden de Dios es primero ser para después hacer. Dios primero necesita, quiere, desea, para que no nos engañemos. ¿Por qué es tan delicado operar en los dones sin una vida en el Espíritu Santo? Porque muchas personas se engañan y con el despliegue de poder yo estoy bien. ¿No ve que Dios sanó a 5 por mi mano? ¿No ve que yo empecé las manos? Es más, yo pasé por la funeraria y el enfermo resucitó. O sea, yo tengo que estar muy bien delante de Dios, eso sí, pero el hogar destruido, eso sí, pero los hijos perdidos porque esa casa es una cueva de demonios. Ahí no hay armonía, ahí no hay paz, ahí se vive la gritería, ahí no hay comprensión. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar. Mi papá Hugo hace muchos años contaba una anécdota de un evangelista muy tremendo que fue invitado a una campaña y hacía unas cosas tan sobrenaturales. Y resulta que una mujer que estaba sentada en el público al lado de otra le dijo: wow, ¿cómo será dormir con ese hombre? ¿Cómo será vivir en la casa con ese hombre? Y resulta que la que le preguntó era la esposa. Y la esposa lo que contestó es: ay, yo no sé, porque ese hombre que está ahí no es el con el que yo vivo, ese no es el mismo que llega a mi casa. Mire, es muy triste. Es muy triste, papá, que los hijos vean a un papá en la iglesia, a una mamá en la iglesia, que se santigua, que aparentemente lo hace, pero llega a la casa y en la casa no hay sino gritería. En la casa ni siquiera se ora por lo que se come. Es una persona chismosa, es una persona que no perdona, es una persona que ante un problema con el esposo, eso es una discordia impresionante. ¿Usted cree que sus hijos de esa manera van a querer seguir a ese Cristo que usted les presenta tan falso? Eso es imposible. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que procurar el fruto del Espíritu Santo antes de esta investidura de poder tan sobrenatural? Para que no nos engañemos nosotros mismos. Porque mire, a Dios no lo vamos a engañar. De pronto a nuestro pastor sí, de pronto a los hermanos sí, de pronto a nuestro líder también, porque nosotros somos muy limitados y a veces operamos en discernimiento y otras veces literalmente no lo hacemos. Pero mi hermano, al fin de cuentas, cuando usted esté presente ante el trono de la gracia, lo va a hacer solito delante de aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo ve, que sabe la intención de su corazón. Así que el orden de Dios es primero que usted sea como Él, para que después usted haga las obras de Él. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Y qué es creer en el nombre de Jesús? Si usted se remonta a la época cuando Jesús estuvo en la tierra, creer en el nombre de Jesús era creer en Jesús como Señor. Creer en Jesús como Señor era decirle: no hay otro Dios para mí, no hay otro Señor, César no es mi Señor, yo en este momento pongo mi cabeza para que me ejecuten si quiere, porque no me importa, pertenezco a Cristo, soy de Cristo y esa es mi única verdad. Ahora, ¿cómo lograrlo? Vamos a Gálatas, por favor, 5:16. Ya voy terminando. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Cuánto lo han experimentado? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Gálatas 5:24-25.
los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo es suficiente para guiarte en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Hay personas que creen que Dios no se mete en la parte romántica de una persona. Yo no entiendo cómo. Por eso ellas son las que escogen a sus novios, a sus esposos. Ellos son los que escogen a sus esposas y no permiten que Dios intervenga. Mire, yo estaba en el mundo, perdida en el mundo, sin ganas de ser cristiana, sin deseos de ser cristiana. Mis palabras, ustedes ya lo saben, era jamás, jamás, jamás. Evangélica, no, esa parte jamás. Mi esposo estaba en la iglesia enseñando en la escuela dominical a los viejitos de la iglesia que se le dormían a las 8 de la mañana en la escuela, en la clase. Vuelto nada con un tablero de una tiza, pero él era feliz enseñando con tiza y borre con tiza y bueno. Yo estaba en el mundo, pero usted sabe que mi esposo no tuvo que irse para el mundo a buscarme y a convertirme. Gracias a Dios mi esposo no tenía el síndrome del Espíritu Santo, como lo tienen muchos hermanos de la iglesia. Porque ¿sabe lo que hubiera hecho mi esposo? Se hubiera ido para el mundo a unirse en yugo desigual. ¿Y usted cree que Dios lo hubiera bendecido? ¿Cómo va a bendecir Dios algo que Él ya condenó? Mire, Dios no es ilógico ni bipolar. Si Dios dijo no os unáis en yugo desigual, Dios no va a bendecir una unión en yugo desigual. No lo espere. La Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas, que comunión tiene Cristo con Belial. ¿De verdad usted cree que Cristo tiene comunión con Belial? ¿De verdad usted cree que Cristo tiene comunión con Satanás? Sí. ¿Alguno de ustedes puede creer que Cristo tiene comunión con Satanás? No me asusten, no me digan que ustedes creen que sí. ¿Qué hace la luz frente a las tinieblas? La disipa. Pero tienen comunión. Donde hay una no está la otra. Así que mi hermana, mi hermano, ¿usted qué cree que puede ir, unirse en yugo desigual y convertirlo o convertirla? La Biblia nunca habla de un caso de esos. Es muy diferente que se casen ambos siendo inconversos y que uno de los dos se convierta. Eso es muy diferente. Mi esposo pacientemente estuvo en la iglesia, pues resulta que Dios me salvó. Yo no quería ir a la iglesia. A mí me disgustaba la iglesia porque yo creo que era la parte que menos me gustaba de ser evangélica, ir a la iglesia. La falda larga, el zapatico. Ay, yo tenía una idea tan errada de todo lo que era iglesia. Yo creía que la iglesia era lo que en realidad no es. Y literalmente Dios me obligó y me convenció. Me convenció a ir a la iglesia. Literal, yo me quedaba todos los domingos en mi casa escuchando la emisora cristiana, escuchando música. Me leí la Biblia de tapa a tapa y si terminaba me la volvía a empezar de tapa a tapa. Y yo lo único que hacía era leer la Biblia y cantar y gozarme. Y un domingo me desperté y puse las canciones y me iba a leer la Biblia y iba a orar y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el idilio tan bonito que teníamos? Yo, bueno, algo pasa. Algo no le está gustando a ese señor. Yo era una persona muy madura, no nunca había ido a una iglesia. Le pregunté, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Yo no le pregunté al Espíritu Santo, yo le dije, Dios, ¿qué está pasando? Explíqueme pues qué no le está gustando, qué hice malo. Y literalmente, como yo era tan inmadura, lo único que hacía era prender la emisora cristiana. Y prendí la emisora cristiana y empezaron a hablar. Esa gente que no le gusta ir a la iglesia. Yo, me van a hacer ir a la iglesia y yo no puede ser. Y yo, eso es lo que pasó. Esas personas que dicen que haga de cuenta que estuviera describiendo mis palabras. Y yo, ok, bueno, voy a ir a la iglesia.
le prometo que dentro de 8 días me voy para la iglesia, pero usted se encarga de mi papá, porque a mi papá le da algo si se da cuenta que me voy para una iglesia evangélica. Pues a los 8 días, a las 7 de la mañana, yo me desperté, me organicé, me puse mi falda larga y me fui. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. Espíritu Santo, Señor, yo le dije, usted encargado. Yo voy para la iglesia. Ahora hablamos. Ahí ya empecé a relacionarme con mi esposo. Vio que Dios sí se interesa en la parte sentimental y romántica de una persona. Vio que cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted no va de tumbo en tumbo en su vida, ni en su parte amorosa, ni en su parte económica, ni en su parte familiar. Mire que cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted vence las pasiones pecaminosas y usted puede dejar de ser celoso, usted puede dejar de ser gritón, usted puede dejar de ser contencioso, usted puede dejar de poner tanto problema, usted puede dejar tantas cosas que a Dios no le gustan y que contristan la presencia del Espíritu Santo en su vida y en su casa. Déjese guiar por el Espíritu Santo para que usted experimente cómo es que el fruto del Espíritu Santo empieza a hacerse vida en usted. Y así cuando usted quiere y le está saliendo un mito por los oídos y usted quiere explotar, no, el amor es paciente. Yo paso la ofrenda, tengo que perdonar, ¿cuánta? 70 veces 7, y cuando termine vuelva y empiece 70 veces 7. Mejor, como dice la Biblia, no lleve la cuenta de las ofensas. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Procure una comunión y pídale al Espíritu Santo que este fruto bello del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nosotros, que Él forma y permanece, sea formado en usted. Que cuando lo vean a usted y cuando me vean a mí, mire, puedan ver de verdad y realmente a Jesucristo caminando, sentado ahí al lado de ellos. Que las personas cuando lo vean a usted, me van a mí y digan: yo quiero eso que tenés. No solamente te digan: yo quiero que ores por mí. No, te digan: yo quiero eso que vos tenés, que yo no sé qué es, pero que es diferente. Yo quiero eso que vos tenés, que te hace ser así, que te hace ser como dulcecita, que te hace ser como que uno quiere hablar con vos, como que uno quiere acercarse. Procúrelo. Y yo sé que Dios nos va a visitar con su poder sobrenatural. Pero primero tenemos que ser personas para Él, antes de querer desplegar el poder para Él. Amén. Dele un aplauso a Dios si usted entendió este mensaje. Yo he terminado. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que en esta noche Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros. Niños, jóvenes, pídanle a Dios, pídanle al Espíritu Santo que forme a Cristo en usted, que en sus escuelas, que en sus colegios, vean en usted a Cristo, que frente a tanta necesidad, a tanta problemática, vean usted al Cristo, al Señor mismo, caminando y trayendo una solución, trayendo una palabra de aliento, trayendo reconciliación, trayendo la vida misma de Jesús en ustedes. Esposas, pídanle que el fruto del Espíritu sea en usted, que el Espíritu Santo sea formando a Cristo en ustedes, sea revelando a Cristo en ustedes, para que esos esposos que no son creyentes lleguen a la salvación, no con palabras sino con su ejemplo. Esposos, que Cristo sea formado en usted para que usted aprenda a vivir sabiamente con su esposa, para que usted críe a sus hijos en la amonestación del Señor, para que usted sepa ser una cabeza de ese hogar, para que usted sepa ser un sacerdote fiel de ese hogar. Pídale al Espíritu Santo en esta noche. Dígale: Señor, yo me comprometo a estar delante de ti. Yo me comprometo a sacar tiempo para estar en comunión contigo, para que tú me guíes. Yo me comprometo a leer tu palabra. Yo me comprometo a escudriñar tu bendita palabra. Yo me comprometo a memorizarla. Yo me comprometo a creerla. Yo me comprometo, Señor, a sacar tiempo de calidad para que tú puedas formar a Cristo en mí. Si queremos de verdad conquistar este norte para Cristo, nosotros tenemos que hacer esto.
Porque si no, se nos van a pasar los días, los meses y los años viendo cómo se mueren unos, se mueren los otros, perecen los unos, perecen los otros, y todos sin salvación. Vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Usted se dispone y el Espíritu Santo hace. Amén. Espero, mis hermanos, haberlos bendecido en esta noche. Espero haber sido de bendición con este recorderis acerca del fruto del Espíritu Santo, acerca del amor y acerca de los dones. Amén. A todos nuestros hermanos que nos acompañaron hoy a través de la transmisión, Dios les bendiga enormemente. El jueves vamos a tener a un invitado especial que nos va a traer la palabra de Dios, así que no se pierdan ese servicio, que va a estar muy, muy poderoso y muy sobrenatural. Ya queriendo Dios, para el sábado tendremos a nuestro pastor con nosotros. Si todo sale a la perfección, el avión sale a la hora que es, aterriza a la hora que es, no lo coge un solo taco en la carretera, lo tendremos con nosotros. Así que vamos a estar, por favor, orando por esa ida a Buenaventura. Eso es un viaje, un paseo larguito, pero vamos a estar orando por él, que esa ida a ese lugar de mi papá sea una bendición, que de verdad sea una bendición para esa iglesia y para las personas que están asistiendo. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en la transmisión. Dios los bendiga. Nos veremos el jueves. Nosotros, mis hermanos,